Mi nombre es Anne Hathaway. El vuelo 74 de Florida a Nueva York fue una experiencia que nunca olvidaré, y no solo por la presencia perturbadora de un pasajero en el asiento 54 a lo largo del vuelo. Ese misterioso hombre, vestido con ropas antiguas, demostró ser una figura inesperadamente servicial, ayudando a pasajeros en momentos de necesidad. La primera vez que noté su presencia fue cuando una madre angustiada luchaba por calmar a su bebé inquieto. El hombre se acercó con una sonrisa amable y comenzó a tatarear una canción de cuna suave. Para asombro de todos, el bebé se tranquilizó inmediatamente y comenzó a dormir plácidamente en manos de su madre, quien estaba muy agradecida con este curioso pasajero. No sé si fue solo mi impresión, pero desde el momento que lo vi, sentía algo diferente en él. Pienso que todos nos percatamos de su presencia en la cabina del avión, porque él fue el último pasajero en llegar. Llegó de una manera muy apresurada, como corriendo. Parecía que iba a perder el vuelo. Justo antes de sentarse, nos miró a todos los pasajeros y nos dijo una disculpa por el retraso. Para ser sincera, me parecía un hombre muy apuesto y sobre todo muy cortés. Él guardó sus maletas en la parte alta de la cabina y se sentó 2 asientos al lado del mío, al lado de una anciana. El vuelo empezó sin ningún problema, pero en cierto punto este hombre me preguntó si podía ayudarle con la hora, algo que realmente me llamó la atención, porque todos tenemos un celular. Por supuesto, le di la hora y él me agradeció asentando con la cabeza. Incliné mi asiento un poco y decidí que iba a dormir, ya que nos quedaban casi 2 horas 50 de vuelo destino a Nueva York. Un poco más tarde, una fuerte turbulencia me despertó y me di cuenta de inmediato que el hombre intentaba calmar a la anciana que estaba sentada junto a su lado, que se veía muy nerviosa y agitada. Llamó mi atención que le sostuvo la mano con ternura y le habló con voz calmada hasta que la turbulencia pasara. La anciana le agradeció con lágrimas en los ojos y él simplemente le sonrió con gentileza. Más adelante en el vuelo, una mujer se sintió mareada y empezó a tener un ataque de ansiedad. Este hombre se acercó a ella con una botella de agua y empezó a ponerle unas compresas con agua fría en su frente mientras le decía palabras al oído que no tengo claras cuáles fueron. Supongo que la tranquilizó con palabras reconfortantes y se quedó a su lado hasta que se sintiera mejor, asegurándose de que recibiera la atención adecuada por parte del personal de la cabina de tripulación. El hombre volvió a su asiento y todos los otros pasajeros empezaron a llamar a la azafata para que le prestaran algún tipo de servicio médico a la chica, que aunque ya se había tranquilizado, se sentía un poco nerviosa. La azafata llegó y empezó a brindarle primeros auxilios a la muchacha, quien le comentó que amablemente un pasajero le había estado asistiendo. La azafata le indicó a la pasajera que no había absolutamente nadie parado en el corredor de los asientos. Para que se entienda, en ese punto todos estábamos sentados con el cinturón de seguridad. Cuando esta chica le empezó a dar un ataque de ansiedad, esta persona se levantó de su asiento y empezó a asistirle. La azafata nos comunicó, y sobre todo a ella, que no había ningún pasajero que se haya levantado en ese momento. Todos los pasajeros admirados empezaron a mirar. Todos no entendíamos qué era lo que sucedía y le empezamos a replicar a la azafata que estaba equivocada, que un hombre del asiento de adelante se había parado a asistir a la muchacha. Sobre todo yo, que estaba a 2 asientos de él, sabía que su asiento era el número 54 y le dije a la señorita que era el pasajero del asiento 54. Ella nos miró y nos dijo que eso era imposible porque nadie había comprado ese asiento, así que tenía que ser algún error, que quizás habría sido un pasajero de otro asiento en el avión. Nadie tomó demasiada importancia, pero recuerdo como si fuera ayer ver a este señor volviendo a caminar en el corredor de los asientos y se acercó justamente a su asiento, el número 54, al lado de la anciana.
Yo lo quedé mirando y otros pasajeros que estábamos muy cercanos a él y le contamos lo que había sucedido, que la azafata dijo que su asiento no había sido comprado y que más aún él no había asistido a la muchacha. El hombre tan gentil solo nos miró y nos dijo: la azafata se tuvo que haber confundido. Después de ayudar a la chica, fui directamente al baño. Quizás la azafata se confundió. Incluso aquí tengo mi boleto. En este punto noté algo muy extraño. El hombre tenía un boleto, pero se veía muy distinto al tiquete de avión que yo había comprado. Me percaté de que era algo antiguo. No sé cómo explicarlo, no parecía que sea un tiquete oficial de la empresa, pero sí me fijé que decía el número 54. Decidí no hacerme muchas películas y así continuó el resto del vuelo. Hay algo que hasta el día de hoy tengo en mi mente, era su fragancia. Tenía un perfume realmente exquisito y pienso que en el vuelo, tanto hombres como mujeres, lo notábamos de inmediato. Más de una persona, cuando él caminaba por los corredores del avión, le preguntaban con mucho respeto cuál era la fragancia que él utilizaba. Escuché cómo este pasajero le respondió a un señor diciendo que su perfume era Paul Poiret. Esto me llamó muchísimo la atención, porque mi abuelo toda la vida me había mencionado que era de los primeros perfumes que incluso mi tatarabuelo utilizaba, y este perfume databa del año 1976. Esto me llamó muchísimo la atención. Muchísimas cosas hacían que divague entre mis pensamientos. La vestimenta que tenía realmente era antigua. Su perfume databa de hace muchos años atrás. No tenía celular. Su tiquete de avión realmente parecía envejecido. Su corte de pelo, atuendo y la forma sobre todo en la que se comunicaba y conversaba con nosotros realmente era de antaño. Al pasar unos minutos empecé a escuchar cómo un niño estaba llorando. Lloraba y al parecer estaba reclamando a su madre por un peluche que se le había perdido. Este hombre en medio del vuelo se desabrochó el cinturón de seguridad, se acercó al asiento de atrás en donde estaba esta criatura y yo, muy curiosa, me di la vuelta para intentar ver qué era lo que iba a suceder. Este hombre se acercó, con permiso del padre, se arrodilló, quedó mirando fijamente al pequeño y le dijo: ¿te gustan los aviones? Y el pequeño le respondió que sí. El hombre sacó de su bolsillo un muñeco que parecía muy antiguo. Era como un avión, un aeroplano de guerra. Le preguntó al niño que si le gustaba este avioncito. El niño, con lágrimas en el rostro, afirmó con su mirada que sí. El hombre le dijo que se lo regalaba, pero que lo cuidase mucho porque este había sido el primer avión que había pilotado en la vida real y que le traía muchos recuerdos. Cuando escuché esto realmente se me pararon los pelos. Todas mis películas que me hacía en la cabeza respecto a que este señor realmente parecía a alguien de la antigüedad tomaba más relación, porque el avión que le entregó era un avión que era utilizado en la Primera o Segunda Guerra Mundial. Es que para este punto no solo yo estaba indecisa respecto a qué pensar. Todas las personas del avión empezaron a murmurar el extraño actuar y comportamiento y, como ya les mencioné, vestimenta de este pasajero que sin lugar a dudas era una persona muy amable. Me llamó muchísimo la atención que se sentó a mi lado, pero esta vez no se puso el cinturón. Yo lo miré y cortésmente le dije que se ponga el cinturón, puesto que ya íbamos a aterrizar. Estábamos a minutos de hacerlo. Él solo me miró y me dijo que no hacía falta porque él volaría de regreso. Para mí eso no tenía ningún sentido, porque para volar de regreso evidentemente tenías que comprar otro tiquete de avión, y más aún no podría regresar en el mismo vuelo que recién acababa de aterrizar. No quise ser demasiado indiscreta, sonreí y esa fue la última vez que lo vi. El problema fue la forma en la que dejé de verlo. El hombre, justo después de lo que le dije, empezó a levantarse del asiento y a caminar por el corredor. Algo me decía que tenía que girar mi cabeza y ver hacia dónde iba. Sé que será difícil de creer, pero en vista y paciencia de toda la línea de pasajeros en donde él se sentaba, empezó a desaparecer lentamente. Muchas personas gritaron:
Para que se entienda, empezó a desvanecerse, pero muy lentamente. Todos tuvimos el tiempo suficiente de los que estábamos en la cabina para ver cómo se iba difuminando mientras caminaba. Muchos gritaron. Yo por mi parte realmente sentía que estaba presenciando algo espectacular. Es que no sentíamos miedo y pienso que ninguno de los pasajeros lo sintieron así. Por supuesto, sin eximir a los que se inquietaron. Cuando la azafata empezó a escuchar los gritos, corrió de inmediato a la cabina y preguntó qué era lo que sucedía. Absolutamente todos los pasajeros que estábamos en la sección comercial empezamos a explicarle a la azafata lo que había sucedido, que este pasajero sí estaba en el avión, el que estaba en el asiento 54, que había convivido con nosotros y nos había ayudado y que empezó a desaparecer lentamente en vista y paciencia de nosotros. Cuando empezamos a gritar escandalizados con lo que había sucedido, 3 pasajeros de primera clase se acercaron y nos preguntaron si habían vivido lo mismo que ellos. Nos dimos cuenta que él no solo estuvo en nuestra sección. Según las personas que estaban en primera clase, este hombre también se había sentado con ellos, había tenido conversaciones larguísimas con muchos de los pasajeros y que incluso en más de una ocasión calmó a las personas en la turbulencia. Para mí, los demás pasajeros, esto era algo irreal. Empezamos a conversar entre todos de las vivencias que cada uno había tenido con este hombre y realmente todos coincidíamos en lo mismo, la misma vestimenta, la misma forma de hablar y ese peculiar perfume. Cuando empezamos a desembarcar el avión, unos 8 pasajeros y yo fuimos al counter a averiguar si realmente alguien había comprado el boleto número 54. La personal del counter nos quedó mirando con una mirada y sonrisa un poco tímida y nos dijo que no, que nadie había comprado el boleto 54 y que incluso nosotros éramos el segundo vuelo proveniente de Florida contando la misma historia. No sé por qué ese hombre estaba ahí, no sé por qué era tan amable y gentil. Lo único que sé es que jamás me olvidaré de su fragancia, nunca me olvidaré de su sencillez, su gentileza y cortesía. Sé que es difícil que nos crean esta historia. A día de hoy, quisiera pensar que fue mi imaginación. Debo confesar que me sentí muy asustada, aterrada y perturbada cada vez que tenía que volver a tomar un vuelo, pero algo en mí inconscientemente quería volver a ver a este hombre. El pasajero número 54. Si esta historia te gustó y quieres que traiga más así al canal, solo déjamelo en la caja de comentarios. Recuerda que una forma de apoyar al canal es dando like, dejando tu opinión sobre las historias o casos que traigamos al canal, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones, así estarás al tanto del próximo contenido. Como siempre, muchísimas gracias por tu valiosísimo tiempo. Yo soy Host y nos vemos en un próximo video.